El Real Madrid comenzó el curso 2021-2022 con el retorno de Carlo Ancelotti al banquillo madridista y tras el fallido fichaje de Kylian Mbappé, inició la temporada con Bale y Hazard como acompañantes en ataque de Karim Benzema. David Alaba firmó por el equipo blanco como sustituto de Sergio Ramos y Varane en el centro de la zaga, mientras que Camavinga llegaba y Ceballos retornaba para dar un respiro al veterano centro del campo merengue. El conjunto blanco inició el campeonato con una cómoda victoria en Mendizorroza. Benzema inauguró el marcador de los merengues en Vitoria y tras el gol de Nacho hizo el tercero de la noche. Joselu recortó distancias de penalti y ya en el tiempo de descuento, Vinicius se estrenaba de cabeza para que el 1-4 subiera al marcador definitivo. El Madrid también comenzó ganando en el Ciutat de Valencia con el único tanto de Bale en toda la temporada, pero el Levante acabaría remontando la segunda mitad. Los granotas se pusieron 2 veces por delante, pero con la entrada de Vinicius al campo, el partido se revolucionó por completo. El brasileño anotó el 2-2 en un rápido contragolpe y respondió al gol de Robert Pierre, anotando el definitivo empate a 3 con un sutil toque de fantasía. En la tercera jornada los de Ancelotti visitaron al Betis en el Villamarín y un gol de Carvajal dio el triunfo a los madridistas para ponerse en la cabeza de la tabla. Tras arrancar con 3 partidos fuera de casa, los blancos regresaron al remodelado Santiago Bernabéu y Karim Benzema celebraba el reencuentro con su público, marcando su primer hat-trick de la temporada frente al Celta. El delantero galo igualó los 2 tantos gallegos y cerró una goleada por 5-2 al ritmo de Vinicius y que también nos dejó el debut con estreno goleador de Eduardo Camavinga. El líder visitó Mestalla en la 5ª jornada y tras el tanto de Hugo Duro consiguió otra remontada in extremis con los goles de Vinicius y Benzema en los últimos minutos. Posteriormente el Madrid recibió al Mallorca en plena racha goleadora y Asensio se sumó a la fiesta con otro hat-trick frente al Mallorca. Benzema con otros 2 goles e Isco acompañaron al exmallorquinista en el acta y los blancos vencieron por 6-1 para abrir las primeras diferencias con sus rivales por el título. El Villarreal logró cortar una racha de 4 triunfos consecutivos tras empatar sin goles en el Bernabéu y la semana siguiente el Real concedió su primera derrota en Barcelona. El español se impuso por 2-1 a los blancos en uno de los peores partidos de la temporada y en el que solo Karim Benzema dio un hilo de esperanza. El aplazamiento del partido ante el Athletic hizo que el Madrid perdiese el liderato y que repitiese como visitante en el primer clásico de la temporada. Los de Koeman estaban a un solo punto de los madridistas en la tabla, pero con el regreso de Toni Kroos al 11 después de 7 jornadas lesionado, el Madrid dominó el encuentro de cabo a rabo. Alaba abrió el marcador, estrenándose como goleador con un tremendo zurdazo, y Vinicius volvió loca a la defensa azulgrana. Lucas Vázquez hizo el gol de la sentencia en la segunda parte, y Kun Agüero minimizó daños, anotando el que sería el último tanto de toda su carrera. El Real Madrid despejaba las dudas ganando el primer clásico de la temporada, aunque una jornada más tarde se volvió a atascar frente a Osasuna. Los blancos fueron incapaces de marcar en casa por segunda jornada consecutiva, pero tras un irregular mes de octubre, apretaron el acelerador con 4 triunfos consecutivos. Los de Ancelotti ganaron 1-2 al Elche gracias a 2 apariciones de Vinicius. Sufrieron para doblegar por el mismo resultado al Rayo en el Bernabéu y solventaron con autoridad su visita a Granada. Los merengues lograron un cómodo triunfo por 1-4 en Los Cármenes y tras auparse de nuevo a lo más alto de la tabla, recibieron al Sevilla en un partido decisivo por mantener el liderato. Los hispalenses se adelantaron en el marcador con un testarazo de Rafa Mir, pero cuando mejor estaba el conjunto sevillista, apareció el de siempre. Benzema rescató el empate tras recoger un duro chutazo de Militao, y Vinicius confirmó la remontada en el último suspiro con una genialidad.
Con el gol del brasileño, el Real Madrid se distanciaba a 7 puntos de su principal perseguidor e iniciaba el mes de diciembre venciendo al Athletic por la mínima con otro gol de Benzema. El francés se tuvo que retirar del campo por lesión en la siguiente jornada, pero el Madrid volvió a sumar un importante triunfo en casa de la Real Sociedad. Vinicius inauguró el marcador tras una gran asistencia de Jovic, y el delantero serbio culminó su mejor partido como madridista, marcando el 0-2 final. En la jornada 17, llegó el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid, y Benzema regresó al césped para abrir el marcador. Asensio anotó el 2-0 final, y el Madrid daba un golpe a la Liga, distanciándose a 13 puntos del vigente campeón. El Cádiz rompió una racha blanca de 7 triunfos consecutivos en el campeonato, pero solo 3 días después, el Madrid dio un golpe de autoridad al vencer 1-2 en la Catedral. Benzema arrancó los aplausos de San Mamés con un doblete espectacular, y el Madrid despedía el año sacando 18 puntos al Barça, 8 al Sevilla y 13 al Betis, que en ese momento eran sus dos principales perseguidores. El Real Madrid comenzó el nuevo año con un inesperado traspiés en Getafe. Un error de Militao facilitó a Enes Unal el único gol del partido, y después de 3 meses invicto, los blancos volvían a perder en Liga. La primera victoria de 2022 se cimentó gracias a la pareja de la Liga. Benzema y Vinicius anotaron otro doblete a su cuenta y golearon 4-1 al Valencia en casa. El Madrid se abría paso al título de Liga, pero tras conquistar la Supercopa de España en Arabia, volverían las dudas. El Elche sorprendió a los blancos en el Bernabéu, pero con 2 goles en contra a falta de 15 minutos, el Real apeló a la épica. Modric recortó distancias de penalti, y acto seguido Militao salvó un punto en el tiempo de descuento. Los madridistas también sufrieron para doblegar en casa al Granada, pero un zurdazo de Marco Asensio en el tramo final le dio otros 3 puntos de oro al líder. En la siguiente jornada el Madrid mereció más en su visita a Villarreal, pero tras empatar sin goles en la Cerámica, encadenó otras 4 victorias consecutivas en la Liga. Tras una importante victoria por 3-0 ante el Alavés, el Madrid sacó un importante triunfo de Vallecas con gol de Benzema, y cogería impulso para remontar a la Real Sociedad en su feudo. Los de Ancelotti comenzaron perdiendo con un penalti transformado por Oyarzábal, pero en uno de los mejores partidos de la temporada, consiguieron darle la vuelta al marcador. Un zapatazo de Camavinga y una obra de arte de Luka Modric pusieron por delante a los madridistas, mientras que Benzema y Asensio ya en la segunda parte culminaron la reacción merengue. El Madrid lograba una emotiva goleada por 4-1, en lo que sería un preludio de las noches mágicas de Champions que se vivirían en el Bernabéu. El Real Madrid tomó una distancia de 10 puntos con el Sevilla tras vencer 0-3 en Mallorca, y una semana más tarde recibió el Barcelona con la baja de su máximo goleador y con cierta falta de tensión. Modric sustituyó a Karim Benzema como falso 9, y el sorprendente sistema planteado por Ancelotti hizo aguas ante la chavineta. Aubameyang abrió la cuenta visitante a la media hora de partido, y en otro poderoso cabezazo, Araujo mandó al Madrid a la lona. El Barça continuó sometiendo a los locales al inicio del segundo tiempo, y los goles de Ferran Torres y Aubameyang firmaron un histórico 0-4 que acabaría siendo corto. Los culés se ponían a 12 puntos con un partido menos que los blancos, pero las malas sensaciones vividas en el Clásico y la ausencia de rotaciones vaticinaban un desplome del líder. Tras el batacazo ante el Barça, el Madrid puso el turbo en su camino hacia el título e inició una racha de 5 triunfos consecutivos con los que disiparon las ilusiones de sus rivales. Los blancos necesitaron de 3 penaltis y las paradas de Courtois para vencer 1-2 al Celta a domicilio, mientras que la semana siguiente se deshicieron del Getafe por 2-0.
La clave del campeonato estaría en la jornada 32, donde los blancos asestaron el golpe definitivo en casa del Sevilla. Los de Ancelotti demostraron que estaban hechos de otra pasta, y después de ir perdiendo por 2-0 al descanso, fueron capaces de darle la vuelta al marcador en la segunda mitad. Los goles de Rodrigo y de Nacho equilibraron el partido, mientras que el gol de Karim Benzema en el tiempo de descuento significó medio título para los madridistas. El Real Madrid certificó su buen momento con una contundente victoria por 1-3 ante Osasuna en Pamplona, y los blancos llegaron a la 34ª jornada con la posibilidad de cantar el alirón frente al Español en el Bernabéu. Rodrigo Goes abrió la lata con un doblete, Asensio hizo el tercero de la tarde y Benzema cerró la fiesta del campeón de Liga. Los blancos demostraron una vez más que habían sido los mejores del campeonato, y Marcelo levantaba el 35º título de Liga para el Real Madrid, que 15 años después se proclamaba campeón en su estadio. Ya con el título en el bolsillo y pensando en la final de Champions, los merengues cayeron por la mínima en el derbi del Metropolitano, pero se desquitaron una semana después con otra fiesta en casa. Ante el Levante hubo pasillo y una exhibición del campeón, que pasó por encima de su rival y goleó por 6-0 a los granotas con 3 goles de Vinicius, en su primer hat-trick con la camiseta madridista. Ya en la penúltima jornada el Madrid empató 1-1 frente al Cádiz, y en el último partido frente al Betis, Marcelo se pudo despedir de su afición tras 15 temporadas como jugador blanco. El capitán madridista se despedía del Bernabéu como el futbolista con más trofeos de la historia del Real Madrid, mientras que Carlo Ancelotti se convertía en el primer entrenador en ganar los 5 grandes campeonatos de Europa. Pese a la relajación de las últimas jornadas, el Madrid se convertía en un campeón incontestable, con 13 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado y con Karim Benzema como máximo goleador de la liga, con 27 goles en su cuenta. El francés lideró al equipo blanco con sus goles a lo largo de toda la temporada, mientras que Courtois lo hizo desde el arco con varios milagros. También fue la liga que confirmó la pareja de Álava y Militao, la juventud eterna de Luka Modric y la explosión definitiva de Vinicius. Una liga que estuvo teñida de blanco de principio a fin y que dio paso a la 14ª Copa de Europa, que también puedes revivir en este vídeo de Memorias del Fútbol.